Obregón, en sus inicios tuvo que luchar en 1909 hasta 1911 del lado de Madero Porfirio Díaz, cuando el país vivía sus horas más aciagas en los primeros momentos del movimiento armado. Adelante en 1914 y del lado constitucionalista combatió al usurpador Victoriano Huerta. Un año después a Francisco Villa y a Emiliano Zapata, quienes no estaban de acuerdo con el ascenso de poder de Carranza. En 1915 vendrían las batallas contra Pancho Villa, como la de Celaya, donde Obregón perdió su mano al estallarle una bomba a poca distancia. Se le conociera desde entonces como el Manco de Celaya. Y finalmente se rebela contra Venustiano Carranza y lo enfrenta en 1920, paradójicamente a quien había acompañado y escoltado 3 años antes de Querétaro para la redacción de la Constitución de 1917. En 1920 Obregón se rebela contra Carranza, quien pretendía un gobierno civil y no militar, con el plan de Agua Prieta 23 de abril, que desconocía al gobierno ejecutivo e iniciaba formalmente su campaña política. El 1 de junio, después del magnicidio, es nombrado Adolfo de la Huerta como presidente interino del país. Hasta el 30 de noviembre de este mismo año, el 1 de diciembre de 1920, Obregón se convierte en presidente de México por 4 años. Su prioridad desde el primer momento es la pacificación del país que había iniciado Adolfo de la Huerta. Inicia también entonces el reparto agrario con la reforma agraria. Apoya a organizaciones obreras como la CROM y la CGT. Funda el Banco Unido, construye centenares de escuelas, repara y construye miles de kilómetros de vías férreas y telegráficas. E inician también las políticas anticlericales con Plutarco Elías Calles, que se encuentra entonces en la Secretaría de Educación Pública. El Tratado de Bucareli, firmado en 1923, fue un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Consistió en 2 convenciones de reclamaciones, una especial y otra general. Los compromisos extraoficiales del gobierno de Obregón se encuentran en las actas de las conversaciones, actas cuidadosamente redactadas para evitar efectos políticos indeseables. Es decir, Obregón es un presidente modernizador que pugna por un Estado laico y apoya la construcción de instituciones. El 20 de julio de 1923, en el poblado de Parral, Chihuahua, aproximadamente a las 8 horas, Villa se dirigía a un bautizo con su escolta en un vehículo. Al dar la vuelta en la esquina de Avenida Juárez, desde el edificio de la contraesquina, 9 asesinos dirigieron sus disparos hacia el carro. Sin que su escolta pudiera repeler la agresión, murió en ese momento. Su cuerpo fue sepultado al día siguiente en el Panteón Civil del Hidalgo del Parral. Al final de su gobierno, en 1924, se desata la rebelión de la huertista por el intento de imposición de Elías Calles a la presidencia. Este fue el resultado del malestar de lo que se conocía como la clase media burgués de la población. Este grupo social estaba compuesto por miembros del ejército, la iglesia y parte del sector agrícola. El 22 de diciembre de ese mismo año, Obregón ordenó a un piloto duranguense de nombre Ralph O'Neill el bombardeo de Ciudad de Oaxaca desde el avión Quetzalcóatl. Sin embargo, O'Neill se negó, argumentando que el avión estaba en mal estado. Adolfo de la Huerta dejó Veracruz el 5 de febrero para dirigirse a Villahermosa. Antes llegó al puerto de frontera, al que el 20 de febrero, a través de un manifiesto, declaró el capital de la Huertista de México, instalando ahí su gobierno de frontera. Salió el 11 de marzo rumbo a los Estados Unidos. El final de la rebelión de la huertista se comenzó a escribir cuando las tropas federales tomaron Mérida y marcharon rumbo a Tabasco, convertido en el último reducto de los rebeldes. El general Vicente González, que se había pasado del lado de los rebeldes, regresó al ejército federal y tomó el puerto de frontera. Ante esto, el 7 de junio, el gobernador de la huertista de Tabasco, Manuel Antonio Romero, abandonó Villahermosa, huyendo hacia Guatemala. El general rebelde Cándido Aguilar no
pudiendo sostenerse en Campeche, se encaminó hacia Tabasco con las fuerzas que lo seguían. En el camino se fue quedando sin soldados y pese a que se unió el general Salvador Alvarado, no pudieron resistir y Villahermosa fue recuperada por las fuerzas federales el 17 de junio. Plutarco Elías Calles tomó posesión del cargo a las 12 horas el 1 de diciembre de 1924. Siendo presidente electo, obligó a la alta oficialidad a rivalidad su grado y modernizó y profesionalizó sus fuerzas armadas. Promovió la legislación agraria de irrigación y de crédito para el campo. Fundó los bancos Ejidal y Agrícola, promulgó las leyes reglamentarias de los artículos 4 y 123, normando las relaciones laborales, tuteló la sindicación, expidió la Ley General de Pensiones Civiles a favor de los empleados federales y estimuló la creación y funcionamiento de cooperativas. Inicia la llamada Guerra Cristera debido a que el gobierno comenzó a instigar a la Iglesia Católica. Entonces el clero católico realizó su campaña contra diversas normas legales, por lo que Calles expulsó a los sacerdotes extranjeros y cerró locales religiosos, provocando una respuesta violenta por parte de la jerarquía eclesiástica con el apoyo del Papa Pío. La Guerra Cristera no acabó desde 1929. Calles rechazó las presiones de Washington contra el artículo 27 constitucional que reivindicaba la propiedad originaria de la nación sobre sus tierras y aguas. Con el asesinato de Álvaro Obregón, ganador de las elecciones del 1 de julio de 1928, y con la investidura de presidente interino de Emilio Portes Gil, candidato propuesto por Calles para dicho cargo, se puede decir que la etapa del maximato estaba formalmente establecida. El maximato es una etapa de la historia de México ocurrida de 1928 a 1934. Dentro de esta ocurren diversos cambios políticos y confrontaciones que conllevaron a que en este pueblo de 6 años ocuparan la presidencia 3 personas distintas. El primero de ellos sería el licenciado Emilio Portes Gil, el segundo Pascual Ortiz Rubio y el tercero Abelardo L. Rodríguez. El 1 de diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas tomaría las riendas del país como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Con este suceso, el principio del fin del maximato había llegado. Aun cuando con el gobierno de Cárdenas existían elementos leales a Plutarco Elías Calles, este supo hábilmente deshacerse de ellos al grado de desterrar a Calles para así terminar para siempre la influencia política de Plutarco Elías Calles en México, dando así el fin del maximato. En conclusión, podemos ver la infinidad de cambios, guerras y cosas que tuvo el país en un periodo relativamente corto de tiempo. Creo que es importante reconocer a nuestros gobernantes del pasado para saber la razón por la que hoy vivimos con cierto sistema político. Nos regimos debajo ciertas normas, son datos de los que no tenía conocimiento tan exacto y pues la verdad creo que todos deberían de saber y pues muchas gracias, profesor. Soy Emilio Gabriel Carrillo Ceballos y mi clave es 5209. Gracias.